Bienvenidos a mi canal, Mi Cocina en Alaska. Mi nombre es Gabriela y hoy les voy a preparar una receta mexicana muy deliciosa, bistec ranchero. Acompáñenme hasta el final de este video. Y recuerda, si esta receta te encantó, por favor, regálame un like y no olvides suscribirte a mi canal. Tendremos muchas recetas que te van a encantar, ya verás. Gracias por estar aquí. Pues bien, aquí les voy a presentar los ingredientes para nuestra receta. Yo tengo 2 chiles poblanos, algo grandecito, 5 chiles serranos, bien verdecitos. Aquí yo tengo media cebolla y 4 dientes de ajos grandes. También 8 jitomates, un pedazo de cebolla, miren como pueden ver grande, era algo grande mi cebolla y yo partí un pedazo para ponérselo en rajas a mi guisado y esta la vamos a asar. También 1 kilo de carne de res, yo aquí tengo bistec bola, ya lo sazoné con sal y pimienta. Tiene alrededor como de media hora en el refrigerador, eso le ayuda para que la carne se ablande un poquito. La carne puede ser del bistec de su preferencia. También un poco de aceite para mi guisado y para sazonar sal, pimienta y consomé de pollo en polvo o chicken base como lo conocemos aquí. Aquí miren, yo ya tengo mi comal bien calientito y le puse aluminio en la parte de arriba para que no se me pegue todo y quede bien limpiecito. Vamos a poner a asar todos nuestros jitomates muy bien y la cebolla. La cebolla le voy a dar unas partidas para que se pueda asar más fácil. Aquí tengo las cebollas. Vamos a mover nuestros jitomates. Vamos a poner también nuestros ajos con cáscara. Y la cebolla la vamos a separar para poderla asar mejor. Esta con un ratito tiene, porque tiene mucha agua y rápido se asa. En cuanto la ponemos al comal, comienza a despertar todo su sabor la cebolla. Tenemos que cuidarla, tenemos que darle sus vueltecitas y ir sacando la que ya se va asando. Y aquí están nuestros chiles. Miren, son 4 chiles grandes. Decidí quitarle uno porque la verdad están muy grandes. Si para ustedes es muy caliente y no pueden tolerar el calor, lo pueden hacer con unas pinzas o un tenedor para estar cuidando la cebolla, que no se vaya a quemar. Y también los chilitos. Los ajos también. Miren qué rico, ¿verdad? Se ve tan bonito todos los colores, nuestros colores bien mexicanos aquí en nuestro comal. Para preparar nuestra salsa. Pues bien, ya voy a comenzar a retirar las cebollas que ya están asaditas. Esas se asan muy rápido, son muy blanditas. Los ajos también, porque si no se amarga mi salsa. Miren, ya terminamos de asar todos nuestros jitomates, cebolla, chiles y ajos para nuestra salsa. Pues bien, miren, ahora vamos a partir nuestro chile de rellenar o chile poblano. Lo necesitamos en rajas pequeñas. Así que primero le vamos a retirar la semilla. Después partimos a la mitad y comenzamos a hacer nuestras rajas. Y después a la mitad, así.
que no nos queden grandes. La cebolla la vamos a partir en medias lunas delgadas. Esto le da un sabor tan rico a los guisados cuando ponemos nuestra cebolla a sofreír con el chile. Tenemos que separarla así. Vamos a comenzar a poner todo en nuestra licuadora, todo lo que asamos. Solo quería recordarles que el ajo lo asamos con su cáscara y tenemos que retirársela antes de ponerlo en la licuadora. Miren, y a nuestro chile de árbol le vamos a quitar, si se doró mucho, si se asó en el comal, un poquito de piel, pero le tenemos que retirar su patita o su tallo. Aquí a los jitomates les vamos a retirar esta partecita y les podemos dar una partida por mitad. También si tienen mucha cascarita que se le asó, se la podemos retirar. Si no, también se le deja porque eso es parte de que le dé sabor. Para poder licuar le vamos a agregar una media taza de agua, un poquito más. También su sal y pimienta. Un poco más de pimienta. Este bistec ranchero, si algo lo distingue, es porque tiene un sabor fuerte de pimienta. Lo vamos a moler alrededor de 1,5 minutos, 2 minutos, no más, no necesita más. Pues bien, aquí tenemos nuestro sartén. Vamos a agregarle aceite de oliva o manteca suficiente para poder preparar nuestra carne o nuestro bistec ranchero. Aquí este sartén ya estaba bien calientito. Si se fijan cómo está echando su humito. Vamos a dejarlo que se enfríe, que se le baje un poquito el calor. No quiero que se me queme mi cebolla. Ya está listo para poner a sofreír nuestra cebolla y nuestros chiles poblanos. Esta comida es tan deliciosa y muy rendidora también. Perfecta para un desayuno con frijolitos, sus huevitos. Cuando ya tenemos como 1,5 minutos sofriendo la cebolla y el chile poblano, es tiempo de agregarle nuestra carne. Recuerden que la carne ya estaba sazonada con su sal y su pimienta. Voy a agregar un poquito más de aceite, porque sí es mucha carne. Y tenemos que menear constantemente para que se cosa uniformemente la carne. Miren, aquí ya han transcurrido como 5 minutos. Desde que agregué mi carne, mi bistec, y ustedes pueden ver el término de cocción que lleva. Vamos casi a un 70%, 75%, porque de todas maneras cuando agreguemos la salsa o todo lo que licuamos lo vamos a dejar que hierva como unos 10 minutitos a fuego medio bajo, y ahí es donde va a terminar de cocinarse o de cocerse el bistec. Esta salsa, así como está, no la vamos a colar, toda se la vamos a agregar para que quede tan rico nuestro bistec con mucha salsita.
Recuerden que aquí nosotros ya le agregamos sal y pimienta. Cuando molimos vamos a dejar que hierva y lo vamos a probar. Por seguro le va a faltar un poco, pero nosotros le vamos a agregar chicken base o consomé de pollo para darle un poco más de sabor y de sal. Vamos a combinar muy bien y lo vamos a tapar. Nuestro bistec ya está comenzando a hervir muy bien, entonces ahora vamos a fijarnos. A partir de aquí lo vamos a dejar unos 8 a 10 minutitos hirviendo a fuego medio bajo para que el bistec termine de cocinarse muy bien y todos los sabores se incorporen. Aquí ya tiene alrededor de 5 minutos hirviendo a fuego lento. Es tiempo de probar para ver si le falta un poco de sabor. Está tan rico. Y sí, le falta un poco. Le vamos a agregar, en lugar de sal, un poco de chicken base o consomé de pollo. Recuerden, la sal, el consomé de pollo es al gusto. Aquí ya pasaron otros 5 minutitos a fuego bajito y nuestro bistec ranchero ya está listo para disfrutarse. Miren qué tal. Qué rico, ¿verdad? Miren, con mucha salsita. Miren. Y es tiempo de servir nuestro delicioso bistec ranchero con sus rajitas y su cebollita bien frita ahí. ¡Wow! ¡Qué delicia! Parece que tengo mucha hambre, ¿verdad? Miren qué delicia. ¿A poco no se les antoja? Acompañado de sus frijolitos refritos y su quesito que se derrite. Y con este bistec ranchero, nadie se va a ir con la pancita vacía a trabajar. Anímense a preparárselo a sus familias. Y si este video te agradó y la receta te encantó, regálame un like y no olvides suscribirte a mi canal. Gracias por quedarte, gracias por estar aquí y gracias por tu apoyo. Hasta la próxima receta. Pues bien, aquí estamos con nuestro platillo del día de hoy y vamos a probar. Huele tan rico, me encantaría que estuvieran aquí. Vénganse, les invito un platito. Muy rico. Y no quedó tan picoso, ¿eh? Muy rico. Y no olvides de regalarme un like. Déjame ahí tu manita, tu comentario y no olvides suscribirte. Gracias por acompañarme. Gracias por tu apoyo. Y hasta la próxima receta.